Buenos días, hermanos. Les invito a abrir sus Biblias en Jeremías, capítulo, ahora me olvidé si es 16 o 18. Jeremías 18. Vamos a leer los versículos de 1 al 6. Los textos aparecerán acá en la pantalla. Tal vez, si no es molestia, vamos a apagar un poco la luz. Así que pueden leer ahí. Creo que se ven y traté de que sean lo más visible posible. Dice así: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Ese texto seguro que muchos de nosotros ya escuchamos en distintos mensajes, ¿no? Videos, quizás hasta leer algún libro sobre ese pasaje. Pero la propuesta que quiero hacerle en esta mañana es pensar un poco más allá de lo que normalmente escuchamos, ese texto que es normalmente las canciones o los libros que leemos hablan de un trabajo más particular, individual, ¿no? Como que Dios quiere hacer eso en nosotros, realmente Él hace eso en nosotros. Yo quiero llamarles a pensar un poco más de manera colectiva, como aparece más en ese texto, como Dios trabajando en un pueblo, o mejor dicho, trabajando en la historia. Por eso va a ser un mensaje bastante, por así decir, no en el sentido negativo de la palabra, pero un mensaje un poco denso de información. Aquellos que son nuevos en la fe, después acérquense puedo pasarle el PDF de ese mensaje también allá arriba también, para que puedan buscar, porque hay mucha información que vamos a trabajar hoy para mostrar cómo Dios trabaja en la historia, ¿sí? Dios no trabaja hoy ni desde el día que usted nació. Dios ya viene trabajando mucho tiempo y usted puede o no ser parte del obrar de Dios en la tierra. Eso es el mensaje de esta mañana y también de la noche. Oramos. Señor Dios, te agradecemos, Padre, por esa oportunidad. Dame, Dios, sabiduría y sencillez y capacidad de resumen para poder hablar, oh Dios, cómo usted trabaja en la historia, en los pueblos, y que cómo sus planes son perfectos. Te agradecemos, Dios, por todas las cosas, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ahí aparece, ¿no?, el año, y es muy importante que ustedes se acuerden este año, esta fecha, ¿no? Los años se dividen entre antes y después de Cristo, ¿no? Y eso fue dicho 600 años antes de Cristo, ¿no? Y fue dado al profeta Jeremías esa alegoría cuando Dios dice: quiero hablar contigo de una manera especial. Vaya a la casa del alfarero a ver cómo se hace una vasija, ¿no? Y hoy en día ya no hay casi muchos lugares a donde ver, ¿no? Hay videos, ¿no?, a donde muestra cómo se hace eso. Pero es interesante que es un proceso muy artesanal, muy lento y muy interesante, porque es barro preparado, no es el barro cualquiera, es un barro que se saca la piedra, que es un barro húmedo, ¿no? Y es un barro que es aplastado muchas veces, y en ese proceso hay una rueda que gira, y el artesano va dando forma. Pero en ese proceso a veces el barro está muy blando o está muy duro, o simplemente por un detalle cualquiera, una mosca, un viento o alguien que llega al taller, el vaso
se desarma, ¿no? Esa es la alegoría y dice, así estoy haciendo con usted Israel, ¿no? Así estoy haciendo con ustedes, le estoy preparando, le estoy armando, ustedes están en mis manos. Eso fue dado al profeta en el año 600, ¿sí? Ahora vamos para el próximo texto. El próximo texto en verdad es anterior, muy anterior a esto, ¿no? Cuando comienza los problemas en la historia de Israel, porque ahí en el año 600 ya había muchos problemas, pero ya vamos a llegar a ellos. En el año 1400 a.C., Israel, después de haber conquistado la tierra prometida, ¿no? Haber instalado en ese lugar, conquistado aquello que había sido prometido a Abraham 400 años antes del año 1400, ¿no? Más tal vez un poco. Israel se asienta en ese lugar y está dentro de lo que Dios le había prometido a Abraham. Pero la palabra dice que y toda aquella generación también fueron reunidas sus padres, la generación que conquistó la tierra de la Palestina e Israel. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron la ira de Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Versículos 2 de 10 al 14, ¿sí? Ahí está, escribí mal, ahora veo. Muy bien, acá habla de que el pueblo de Israel, que había sido introducido en la tierra prometida por Dios, ahora se había contaminado con los dioses de aquel lugar, Baal y Aserá, o como algunas veces aparece Astarot, ¿sí? Eran dioses de Canaán, eran los dioses que esos pueblos habían servido muchas generaciones, muchos siglos, y por los cuales Dios los estaba castigó a Canaán y los dio a su tierra al pueblo de Israel, tierra que ya había sido prometido a Abraham. Allá en Génesis 15 dice que ustedes no vendrán a esa tierra hasta que no se colme la maldad de los moabitas, de los amonitas, no me acuerdo bien ahora el pueblo, pero el pueblo que estaba ahí, moabitas o amonitas. Pasaron estos años e Israel empezó a contaminarse con esos dos dioses del lugar, ¿sí? Es interesante que a veces los nombres de los dioses sufren variaciones pequeñas en su nombre, ¿no? Por ejemplo, usted puede encontrar en el Antiguo Testamento varios tipos de Baal, porque la palabra Baal quiere decir Señor, ¿no? Baal Peor, Baal Zebub, Baal Petor, ¿no? Baal es Señor y era un dios que simbolizaba el dios de la lluvia, el dios que fecundaba la tierra junto a la diosa madre Astarot o Aserá. Eran dos dioses que se unían y, por así decir, era costumbre tanto en Egipto como en Israel, como en partes de Anatolia y sectores ahí de Mesopotamia. Eran dioses muy populares. Era un dios, por así decir, como usando un lenguaje más contemporáneo, eran dioses inclusivos, estaba representado tanto el hombre como la mujer. Entonces eran muy populares. Y esos dioses eran ya adorados ahí, pero con ellos habían cultos muy nefastos, ¿no? Habían cultos, por ejemplo, de orgías sexuales, habían sacrificios de niños, había muchas cosas que estaban involucradas con esos dos dioses, ¿no? A veces comer cosas podridas, ¿no? Vemos el caso de Baal Zebub, el señor de las moscas, ¿sí? Que era el dios que veneraban con una cabeza de un animal en un campo, y cuanto más moscas había, más presencia de ese dios había en ese lugar, ¿sí? Era eso el culto a Baal
y Aserat. Para nosotros que vivimos lejos de ellos y lejos de esa cultura, para nosotros son solamente nombres. Pero para la gente de la ocasión eran prácticas que muchas veces uno era obligado a hacer por una cuestión de que todos hacían. Eso fue la profecía, por así decir, ya dicha en el libro de Jueces, que después sucede en el libro de Jueces, todo tipo de juez, ¿no? Intentando liberar al pueblo del castigo de Dios por cultuar a esos dioses. El libro de Jueces habla de eso, ¿no? El pueblo, ¿qué dice el libro de Jueces? Mientras había un juez que lideraba el pueblo seguía al Dios que los introdujo a la tierra prometida. Pero moría el juez. El pueblo se volvía a los dioses locales, Baal y Astarot, y volvía a pecar y volvía a salir de las bendiciones de Dios. Sufría las mismas consecuencias de los demás pueblos. Entiendan, Dios castiga la idolatría siempre. Pero como Dios es un Dios misericordioso, Dios da un tiempo para arrepentimiento a las naciones. Y las naciones que no se arrepienten sufrirán las consecuencias de sus acciones. Eso es algo muy claro en el libro, en la Biblia, principalmente en el Antiguo Testamento. Avanzando un poco, ahora vamos para el año 1100, o mejor dicho, el año 1100, el año 900. Sucede lo siguiente. El pueblo de Israel decide tener un rey. Su primer rey es el rey Saúl en el año 1100, pero después sucede David, que era el rey según el corazón de Dios. David tiene como hijo a Salomón, pero Salomón, por también adorar a los dioses de aquel lugar, por medio de sus muchas esposas, ¿no? Salomón es condenado a perder el reino, no en su gestión, sino en la gestión de su hijo Roboam. Y en el año 970, ese gran reino de Israel se divide en dos. Que es el reino de Israel, que es la mayoría de las tribus, y el reino de Judá, que correspondería a la familia de David y más Benjamín. Eso fue lo que sucedió en el año 970. ¿Sí? Dice la palabra en 1 Reyes 18, 30, 39. Entonces dijo Elías a todo el pueblo. Y acá, importante aclarar acá ya estamos en el año, ya voy a avanzar un poquito, en el año 906. Y pasó que Israel, la parte de arriba, en vez de permanecer firme en la creencia del Dios verdadero, el Dios que los llevó a la tierra prometida, ellos vuelven a adorar ¿a quién? Baal y Astarot, los dioses de aquel lugar. Y les comienza a ir muy mal, muy mal. Y Judá también va yendo más o menos. Y en ese entonces, en ese tiempo que sucede en el año 970, hay varios reyes de Israel, todos ellos uno peor que el otro. Cada vez llevando a Israel a más lejos, más lejos, más lejos de Dios. Uno de ellos se llama Unri. Y ese rey tiene una idea grandiosa, ¿no? De hacer una nueva capital para el reino de Israel, porque antes era Jerusalén. La capital en ese tiempo, hasta que llega a Acab, iba cambiando de un lugar a otro. Y Unri tiene la increíble idea de hacer una capital. Compró un monte de un hombre llamado Semer, y en ese lugar construye una gran ciudad llamada Samaria, o Samaria, da igual como llamen. Y en ese lugar nuclea los cultos a los distintos dioses de la zona. En esa época surgen muchos hombres de Dios, menciono dos, Elías y Eliseo, como voces proféticas y de aviso a Israel. Cuidado, vamos mal. Y acá el texto que vamos a leer son vivencias del profeta Elías, ¿sí? Si alguien puede leer, o no sé si no hay ningún micrófono ahí, ¿no? No. Si alguien quiere leer para nosotros esos textos, le voy a agradecer, así tomo un poquito de agua, que estoy medio afónico. En voz bastante alta para que el video pueda escuchar. ¿Ah?
Sí, puede leer. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Muy bien. El pasaje también muy conocido, el sacrificio que Elías ejecutó ahí en el monte Carmelo, ¿no? Un desafío a donde Elías, cuando él era el único profeta de Dios, a donde toda la sociedad de Israel había decidido servir al Dios local, a los dioses de la región, Baal y Astarot o Aserat, da lo mismo, se opone a ese culto y dice: miren, hoy vamos a probar que Dios es el Dios verdadero. Y propone ese desafío, ¿no?, de que los profetas de Baal hagan un sacrificio y que responda con fuego. Y esos hombres, no, esos profetas de Baal, pasan toda la mañana invocando a ese Dios con sus rituales, cortándose, lastimándose, saltando, haciendo lo que muchas veces nosotros en Brasil estamos acostumbrados a ver en los terreros de macumba, ¿no? Lo que hacen, más o menos, seguramente lo hacían. Y nada sucede. Hasta que Elías dice: bueno, turno de ustedes terminó, ahora voy a hacer yo, ahora me toca a mí. Y es interesante que Elías lo primero que hace es agarrar el altar, lo ordena y toma 12 piedras, recordando justamente algo que había pasado. Acá voy a mencionar rápidamente. En Josué capítulo 4, cuando ellos cruzan el Jordán, y Dios dice: ustedes van a cruzar el Jordán a pie seco, y van a sacar en medio del Jordán 12 piedras, para recordar que ustedes no solo pasaron el Mar Rojo, pero pasaron el Jordán a pie seco, y ustedes son un pueblo elegido. Elías recupera ese recuerdo delante de todo el pueblo que estaba mirando ese sacrificio, ¿no? Y además ofrece la cosa más cara que había en aquel entonces. ¿Qué era? Además de ordenar el sacrificio: agua. Hacía 3 años que no llovía. 3 años en un lugar como allá Palestina, que no llueve es mucho. Los ríos allá no son como el Paraná, ¿no? Son ríos más angostos. 3 años sin llover. Elías tiene la increíble idea de decir: tiren agua sobre el sacrificio. Los hombres, no sé, miraron a Elías, nosotros quizás miraríamos a Elías: ¿para qué agua si acá el tema es con fuego, no? Y los hombres miraron con la cara diciendo: agua, si es lo que más nos falta. Y Elías manda tirar agua,
se hace un charco alrededor del altar. Y él ora a Dios diciendo: Dios, si tú eres del Dios de ese pueblo, manifiéstate y consume ese sacrificio. Sabemos lo que pasa. No solo el sacrificio se consume, sino el altar, las piedras, todo desaparece. Se destruye todo y Dios se manifiesta. Y el pueblo ve que realmente habían metido la pata adorando a dioses falsos. Y el culto al Baal no termina con esa situación, porque sabemos que los profetas son muertos, pero al día siguiente, y ahí vamos para la próxima diapositiva, por favor, capítulo 19, versículo 11-18, dice que Jezabel se entera de lo que había pasado y dice, manda un recado, una notita, un mail, un WhatsApp a Elías diciendo: como hiciste a mis profetas ayer, te voy a hacer a vos. Te voy a hacer a vos. Y Elías, que era un hombre inteligente, sabía que cuando Jezabel hablaba había que tener cuidado. Y huye, porque sabía que su vida estaba en peligro. Y eso es algo muy interesante también, porque muchas veces, y hay que recordar, tal vez sea un mal recuerdo, nosotros muchas veces los domingos, los sábados vivimos grandes experiencias con Dios. A veces durante la semana también. En los cultos, en las reuniones, en los estudios bíblicos, salimos de acá impresionados. Pero al día siguiente, el lunes, uno se encara con la misma realidad de siempre. Parece que no pasó nada. Todo sigue igual. Seguramente Elías pensó eso. ¿Cómo puede ser, después de tan gran milagro, el pueblo no reacciona? Nadie se levanta para defenderme. ¿Cómo puede ser? Y Jezabel aún tiene coraje de levantarse contra mí para matarme. Los lunes. Así es, hermanos. Mañana es lunes otra vez. Y no digo por cuestión de trabajo, ¿no? Porque hoy en día hay que agradecer a Dios porque uno tiene trabajo. Pero muchas veces los lunes son días terribles porque uno sale de la actividad de la iglesia, sábado, domingo, motivados, impresionados, contentos. Incluso un adjetivo que no coincide muy bien, extraordinarios, porque salimos de lo ordinario y encaramos un lunes ordinario. Las personas son iguales, a veces la familia es igual, el país es igual, y uno se pregunta, ¿cómo puede ser que yo ayer vi fuego del cielo caer? Vamos a leer ahora el texto que dice 1 Reyes 19, 11-18. Él le dijo: sal afuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un gran y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió, se puso a la puerta de la cueva, y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey de Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel-Meholah, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaran ante Baal y cuyas bocas
no lo besaron. Acá Dios, en su vida, ¿no? Elías busca, va al monte de Dios, y Dios se manifiesta a él en una cueva, porque estaba escondido, tenía temor. Y Dios dice, quédate a la puerta y vas a ver algo impresionante. Primero, ¿no? Terremoto, fuego, viento, y después un silencio. Un silbo apacible. ¿Alguien tiene alguna versión distinta? Versículo 12. Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro. Un suave susurro. Muy bien. ¿Alguna otra versión? Un suave murmullo. Un ruido tranquilo, ¿no? Hay una versión que dice un suave silencio, ¿no? Es interesante un suave silencio, como puede ser, ¿no? Silencio. Es silencio. Y Dios habla a veces en el silencio. Es interesante que una de las cosas que como pastor más hacemos, además de predicar también, que nos toca una o dos veces por semana, es escuchar. ¿No es cierto, pastor? Estudiamos tanto, leemos tanto, hacemos tantos cursos para escuchar a la gente. Es algo contradictorio, ¿no? Y es interesante que a veces el silencio es la mejor respuesta cuando hay mucho ruido. La gente está acostumbrada a hacer ruido, ¿no? Hablar, gritar. Era impresionante cuando yo llegué acá en Argentina y tardábamos en tener tele, ¿no? Y ahí tuvimos tele, compramos, prendíamos los canales. Ahora mejoró un poco, ¿no? Pero en un principio veíamos los canales de la tarde a veces, ¿no? De Chimentos, dice así, ¿no? Y era una locura, todos hablaban juntos, vos no entendías nada. No se escuchaba, no se entendía nada. Voy a buscar una película, noticia, algo, no se entiende nada. La gente está acostumbrada a hablar, a tener razón, a gritar, pensando que eso, ¿no? Y muchas veces lo que vemos en el pasaje acá es el silencio. Dios, después de mostrar todo su poder, que era mayor que el de Jezabel, dice, mi poder está acá, yo estoy ahí. Elías percibió que Dios estaba en el silencio y cubrió su rostro y se preparó para escucharle. Y es interesante que Dios hace una pregunta muy importante a Elías. ¿Qué haces aquí, Elías? Cuando alguien te hace una pregunta así, ¿qué entiende usted? No deberías estar acá, Elías. No deberías estar en otro lugar. Eso nos pasa a veces a los maridos, a los hijos, ¿no? La señora decide limpiar y nos pregunta, ¿qué haces aquí? Ya sabemos que estamos molestando. No debemos estar ahí. Dios preguntó a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías da su razón. Eran buenas razones. ¿Y qué contesta Dios? Pobrecito Elías. No. Elías vuelve, ungía a fulano rey, mengano rey, a Eliseo en su lugar. Y te digo algo más. Hay 7,000 que como usted no doblaron sus rodillas ante Baal. Vos estás triste porque pensás que estás solo. No, hay 7,000. 7,000 que salieron fortalecidos de lo que viviste ayer. 7,000 que como vos están en cuevas ahora orando y pidiendo a mí ayuda para seguir adelante. 7,000 predicadores de la verdad. Muchas veces, hermanos, no vemos lo que Dios está haciendo.
Porque Dios no es pirotecnia. No hace pirotecnia. Aunque estamos acostumbrados con eso, nos gusta. Dios no hace pirotecnia. Trabaja en lo individual. Y acá había 7,001 que no se habían doblado las rodillas para adorar a Baal y a Astarot. Qué bueno, ¿no? Pero infelizmente, tal vez, sucede la próxima diapositiva. Segunda Reyes 17, versículos 16 en adelante, dice así: y dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios, y se hicieron grandes imágenes fundidas de 2 becerros, y también imágenes de Aserat, y adoraron a todo el ejército de los cielos, y sirvieron a Baal. E hicieron pasar sus hijos y a sus hijas por el fuego, y se dieron a adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a la ira. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel y los quitó delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho, y desechó Jehová toda la descendencia de Israel, y los afligió y los entregó en manos de saqueadores, hasta echarlos de su presencia. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Ava, de Amat, de Sabarbaín, y los puso en la ciudad de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Francisco, pero no había 7,000. Había. Y Elías, estaba. Eliseo, también. Pero aparentemente no fue suficiente para cambiar la situación de lo que se estaba sucediendo. El culto a Baal volvió, de Astarot también, y la mano de Dios dice: basta, están ocupando la tierra de balde, yo no les traje para hacer eso, van a ir a Nínive, a Siria. Dios mandó a los reyes, mandó más de una vez, y en esa fue la última, y sacó a 10 tribus, ¿no? Y los desparramó por todo el imperio asirio, y se perdieron, por así decir, 10 tribus. Piensen ustedes que sería similar a que una invasión, tomamos un ejemplo, una invasión de un gran país, no Brasil o otro, viniera de un lugar muy lejano, allá en Asia, por ejemplo, y dejara solamente 2 o 3 provincias argentinas, llevase todos los demás para la Asia, ¿no? Así que queda solamente Misiones, Corrientes, Entre Ríos. Lo demás se va a Asia. Se perderían las tonaditas de los cordobeses, se perdería la forma de hablar de los porteños, ¿no? Gestos. El tango quizás ya no sería más una costumbre. Se perdería muchas cosas en Argentina. Argentina desaparecería como nación, porque 10 tribus era mucho, 10 de 12 es mucho. Y fue eso que pasó, 10 de 12. Pero no solo eso. Eso pasó en el año 730. En el año 590 también Judá, lo que había quedado, fue llevado a Babilonia. Pero ese pueblo se pudo conservarse en Babilonia, porque tenemos varios profetas que hablan de eso. Es interesante pensar que ahí estamos en el año 590, sucede eso. ¿Se acuerdan que el año fue lo que yo leí del alfarero? Al inicio allá. En el año 600. 10 años después de la profecía del alfarero, Judá, donde estaba Jeremías, va para Babilonia. Y sufre el mismo destino de Israel y desaparece del mapa. Es interesante cómo Dios se mueve en la historia de una manera
a veces contradictoria, misteriosa, incluso parece frustrante, ¿no? ¿Cómo puede ser hombres de la envergadura de Elías, Eliseo y tantos otros profetas predicando, hablando, sufriendo, y el pueblo ahí machacando en el error, insistiendo? ¿Será Dios tan poderoso así? ¿Será que Dios realmente es el alfarero que está moldeando y controlando la historia? La próxima. En el año 30, hermanos, o sea, 500 años después, ¿no? 600 años después de que Judá es llevado, tenemos una linda historia. Un mediodía, hacía calor, un lugar desierto, un encuentro entre un hombre judío y una mujer samaritana. Dice así: vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. ¿Quién podría imaginar que en un encuentro así tan fortuito, tan aleatorio, y con una pregunta tan básica, dame de beber, una historia se estaría cumpliendo? El propósito de Dios que se había planeado allá, mencionado a Jeremías, acá comienza a darse. Presten atención. Nosotros sabemos la historia. Jesús habla a la mujer, empieza a hablar de agua. Después Jesús se revela como el Mesías. ¿Y qué hace ella? Va a la aldea llena de samaritanos y dice: vi un hombre que era profeta y creo que es el Mesías. Y va, y los samaritanos vienen a escuchar a un judío que no querían escuchar, y pasa lo que pasa en los textos siguientes. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Eso era una charla previa que Jesús tiene con los discípulos, mientras los samaritanos vienen a escucharle. Y aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro el que siega, y yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, y otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de nosotros, por la palabra de él, y decía a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente ese es el Salvador del mundo, el Cristo. Los samaritanos, los que habían ido primero al cautiverio, ahora son los primeros, ahora creen en Jesús como el Mesías. Después otros van sumándose, creyendo, formando una iglesia, ¿no? Con samaritanos, Israel, y judíos, gente de Judá. Y eso también queda claro en las promesas que después tenemos en Hechos 1:8. ¿Y me seréis testigos a dónde? Y Samaria también. Samaria era el pueblo de Israel. Y después Felipe, ¿no? Es enviado, sí, a predicar el evangelio en Samaria. Eso está en Hechos capítulo 8. Y así, Dios, que había dicho: yo estoy en el control, ve en esta ocasión el cumplimiento de esa promesa. Por supuesto, quizás la gente de Samaria ni se veía más como Israel, pero era el pueblo de la promesa también. Dios está en el control, hermanos. Dios hace las cosas. El gran detalle nuestro es si queremos cooperar con Él o no. El vaso del alfarero
se arma y se desarma en su mano, esperando el punto ideal para armarse, ¿no? Para hacerse una obra de arte, por así decir. O un vaso, una vasija útil, ¿por qué no? Dios quiere hacer su obra. Y es muy importante entender, hermanos, que eso es algo que me da un poco de tristeza a veces cuando hablo con algunos hermanos, pensar que la obra de Dios no empieza con tu nacimiento. Yo nací y Dios empezó hoy, ¿no? Es impresionante eso. Hermanos, Dios viene haciendo cosas hace mucho tiempo. Hay un dicho entre los historiadores, la gente de historia, que dice: el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y yo en estos años acá me he dedicado, hermanos, a estudiar la historia del pueblo de Dios en Argentina. Y es impresionante. Hay muchas cosas tremendas que Dios hizo y quiere seguir haciendo en el medio de ustedes. Quiere seguir haciendo. La obra de Dios no empieza con tu vida. Ya empezó hace mucho. Dios está o ustedes están fuera de los propósitos de Dios. ¿Es así? No, Jeremías 18 es solo para mí. No, es para todos, es para los pueblos, es para las naciones. Dios quiere alcanzar a todos los pueblos y entre ellos están ustedes como pueblo. Es importante empezar a ver de una manera más amplia, hermanos. Quisiera terminar con 2 textos, los próximos que yo ya mencioné. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios tiene cosas tremendas que van más allá de lo que pensamos. Esta semana sucedió algo muy interesante y por eso vine con esa remera hoy. ¿Por qué viniste con esa remera, Francisco? ¿De qué remera es esa, no? Algunos preguntarán, no conozco, ¿de qué se trata? Esa semana hubo una protesta nacional, ¿no? Una protesta que sería frustrada como las anteriores, por supuesto, porque en verdad las anteriores no convencían a nadie. No convencían, la gente iba porque tenía que ir. Esa fue voluntaria, porque como dicen los periodistas, tocó un punto importante de la identidad argentina, la educación. Y les digo, hermanos, que si hay una cosa que queda clara en la historia del pueblo de Dios en Argentina, que muchas veces la cosa empezó entre los estudiantes. Estoy hablando allá, cruzada estudiantil y allá. Ustedes que vivieron eso sabrán de lo que estoy hablando. Y nosotros hemos vivido de una forma diferente acá en nuestra iglesia también. Yo me acuerdo que hace un par de años veía el espacio universitario funcionando y este año infelizmente no está funcionando. Fuimos muy afectados por la pandemia y era algo extraordinario ver nuestra iglesia frecuentada por gente desconocida, no cristiana. A veces uno estaba jugando ajedrez o tomando un tereré o tomando un té, porque en muchos lugares a veces hacía frío y invitábamos un té porque era lo que teníamos. Y charlando con los chicos escuchábamos, yo soy ateo, yo soy esto, yo soy el otro, pero me gusta ese lugar, tengo paz acá adentro. No sé qué tiene, yo sé que ustedes son una iglesia, pero no me hinchan tanto como los otros, ¿no? Y acá estoy, vengo una vez por semana porque a veces tengo que estudiar y vivo lejos, y entonces prefiero estar acá que estar en la facu, porque acá hay paz, hay un té caliente y hay buena compañía. Allá en la facu a veces no tengo todo eso. Y era lindo vivir eso. Desde los 30 años, hermanos, que tengo de vida cristiana, y mirá que hice de todo en la vida cristiana, como muchos de ustedes, fueron las experiencias más extraordinarias las que vivimos acá en estos años del espacio.
Y quisiera, como miembro de esa iglesia, y para aquellos que están viendo el video también, que quizás conocen esa historia, pensemos un poco cómo volver a retomar eso, porque es parte de la historia del pueblo argentino, el mover entre los estudiantes. Sabemos que cuando un estudiante es alcanzado, después ese estudiante se forma como líder, el estudiante se transforma en un misionero, ¿no? También los adultos lo hacen, pero les cuesta más por temas de trabajo, familia, ¿no? Es importante, hermanos, retomar eso. Dios sigue en el control de la historia. Dios controla la historia. A veces parece que no. Si usted me preguntaba a mí, Francisco, ¿Dios está en el control de Argentina hace unos años atrás? Por lo que yo veía en la calle, yo tengo dudas. Era tan triste antes, no había esperanza. Uno escuchaba a los que lideraban el país y no había mucha alegría. Está bien que las cosas hoy no son buenas, convengamos, pero por lo menos hay esperanza. Así que quisiera dejar esa palabra para que pensemos. Les pido disculpas si les saturé de información, pero la idea era pensar un poco en el tiempo y que Dios está en el tiempo. Nosotros solamente estamos en una parte de ese tiempo y podemos decidir participar o no de los propósitos de Dios. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.